con la entrevista, la primera pregunta es en sí son dos preguntas, pero es más, ¿usted se considera una arquitecta enfocada profesionalmente al área académica o teórica de la arquitectura? O del otro lado, enfocado exclusivamente a la práctica totalmente técnica e instrumental de arquitectura. No, pues yo creo que yo sí estoy como en la parte de a la primera opción, porque de hecho estoy estudiando la maestría, entonces ando como en la parte de ahorita de investigación y estas cosas. O sea, ando como en las dos, pero ahorita ando más en la parte de, de la, bueno, no es de la docencia, es de la parte pues estudiantil y de investigación. Sí, del área académica, entonces Sí, vale. Ujú. Y bueno, ahora sí con las preguntas ya de opinión. Para usted, ¿qué es la teoría de la arquitectura? Uy, híjole, qué buena pregunta, ¿eh? Me acabas de dejar así como de, a ver, déjame busco algo, porque la verdad es que ahorita me agarraste es que ahorita justo, bueno, en lo que te platico, Ujú. este, yo me dedico más a la planeación urbana. O sea, sí hago obra, muy poquita, pero me dedico más a la planeación urbana. Ok. Eh, pero bueno, o sea, en teoría de la arquitectura, pues sería como eh, pues todo lo que engloba lo que necesitamos para tener un buen proyecto, ¿no? O sea, desde el punto de vista normativo, los estándares, normas, o sea, para que un proyecto tenga calidad y también nuestros principios básicos de arquitectura, ¿no? Creo que ahí esa sería la respuesta. Ok, muy bien. Gracias. Y por la otra parte, para ti, ¿qué es la práctica arquitectónica? Pues ya llevar a cabo esto, justamente, o sea, la teoría de la arquitectura, pues la vemos como desde la parte de cómo lo fuimos, o sea, diseñando, y ya como la parte práctica sería como ya llevarlo a cabo, ¿no? O sea, tu diseño arquitectónico hasta, o sea, desde el diseño hasta la ejecución, ¿no? Ujú. Todo esto lleva a un proceso de aprendizaje, ¿no? Ok, gracias. La cuarta es, para ti, ¿cuál es la relación de la teoría con la práctica profesional en México? De la arquitectura. Pues es que es justo lo que yo te decía, o sea, em, la parte de o sea, de entender como toda la parte, todo lo que, los conocimientos previos que hay sobre arquitectura y ponerlos en práctica en un proyecto, ¿no? Algo que yo, o sea, te puedo compartir de lo que a mí me ha tocado como hacer, es que, por ejemplo, cuando estaba haciendo mi tesis de la carrera, o sea, hace un rato, lo que decían mis maestros, por ejemplo, es que ahorita a los alumnos les da mucho miedo hacer, por ejemplo, examen profesional, ¿no? Y algo que hacemos nosotros es que todos los días hacemos lo que haces para tu examen profesional, o sea, prácticamente haces, o sea, para tú cuando te piden o cuando a tu papi le piden hacer un proyecto, haces un proceso de investigación. O sea, desde las necesidades de la persona hasta las propuestas que haya de tipos de arquitectura, ¿no? Y ya vas viendo qué tipo de arquitectura le gusta, qué corriente vas a utilizar. No sé si te vas a ir por el minimalismo, por el brutalismo, el high-tech, o te quieres ver así como muy neoclásico y poner columnas antiguas, ¿no? O sea, entonces creo que las dos se llevan de la mano porque una depende de la otra. O sea, el llevar a cabo un proyecto obviamente requiere que sepas teoría de la arquitectura porque de ahí viene, pues emana todo lo que hacemos, ¿no? Ok, muchas gracias. Y ya como última pregunta, o sea, en su opinión, bueno, en tu opinión, ¿tú crees que se pueda prescindir de cualquiera de las dos para poder ejercer la profesión de arquitectura? No, para nada. Es que es lo que yo te decía, o sea, una va con la otra. O sea, si no conoces la teoría, no podrías ejecutar arquitectura. O sea, necesitas saber, pues desde los principios básicos hasta, o sea, desde Vitruvio hasta
no sé, ahorita, ay, se me acaba de ir el nombre del arquitecto que acaba de ganar el Pritzker, ¿no? O sea, tienes que saber un poquito de todo, o sea, no todos no somos todólogos, pero sí tienes que saber como los principios. Por eso es súper importante, por ejemplo, yo era lo que te decía ahorita, ¿no? O sea, eh, sí tienes que conocer los principios básicos de la arquitectura, como es Vitruvio, y irte actualizando hasta lo que tenemos ahorita, ¿no? Todos los métodos constructivos y las nuevas propuestas que hay, ¿no? O sea, si no, eh, las grandes construcciones, o lo que para nosotros ahorita son como, o sea, Zaha Hadid, Tadabando, y es más, hasta la misma arquitectura mexicana, por Ujú. ejemplo, la de, ay, se me acaba de ir el nombre del yerno de Slim, la de Fernando, bueno, Sí. que por ejemplo no se podría haber llevado a cabo, por ejemplo, no sé si sabes, ¿no? O sea, cada uno de los pentágonos con los que se hizo el Museo Soumaya es diferente. Entonces tienes que saber geometría, porque si no sabes geometría, aunque sepas Rino, no va a servir de nada. O sea, tienes que saber cuál es la base o sea, de tu carrera para poder entender qué es lo que puedes hacer ahorita, ¿no? Eso es como te decía, si no conoces bueno, ¿en dónde estás estudiando arquitectura? Perdón. En la UM de Lomas Verdes. Ok, vale. No, no sé, ahí cómo sea. Yo iba en Acatlán. Entonces, por ejemplo, yo llevaba geometría. No sé si Ajá. ustedes llevan geometría, que supongo que sí. Si no, sí es importante que te eches ahí un clavado. No, sí lo voy a llevar. Este, es que, por ejemplo, nosotros llevábamos geometría y llevamos geometría los primeros semestres. Tenía un maestro buenérrimo, el maestro Fernando Rosas. Google it, te lo recomiendo. O sea, él hacía o sea, la manera en la que te explicaba la geometría era otra cosa, ¿no? Y nosotros utilizábamos a Miguel de la Torre y aprendimos básico, pero si no aprendes como desde el origen, no Ujú. vas a poder hacer lo que se te pide, ¿no? O sea, te puedes meter a aprender a modelar en Rhino, pero te digo, si no sabes de dónde emana, nunca vas a llegar a una Sí, no. propuesta buena, ¿no? O sea, cuántas cosas hemos, o sea, Arts Pedregal, ¿no? Por ejemplo, el cálculo estructural de Estructura. esa terraza, pues por eso se cayó, porque, o sea, geométricamente no estaba bien diseñada, estructuralmente tampoco estaba bien diseñada. Si vas a hacer un claro tan grande, ¿cómo lo tienes que hacer? Y todo eso es si estudias lo que viene, de dónde viene, ¿no? Ujú. Eh, O sea, tienes que saber mucho o sea, tienes que saber de todo un poco, pero creo que sí es bien importante que sí estudien como las bases, o sea, lo fundamental, ¿no? No sé, o sea, no, ni siquiera te pregunté para qué era la entrevista, Bueno, pero, bueno, mira, de déjame. hecho, me alegra que hayas mencionado en tu discurso a Vitruvio, ya que toda esta investigación es a raíz de ¿cómo decirlo? Un artículo en donde estamos estudiando y relacionando la importancia de la práctica y la teoría de la arquitectura. Entonces, cómo realmente la arquitectura, por definición, no por práctica, es algo muy reciente. Reciente entre comillas, ¿no? 44 antes de Cristo, entonces, sí. Yo sí reciente, Bueno, pero sí. pero considerando que llevamos haciendo arquitectura desde millones antes de Cristo, pues definiciones, yo diría recientes. Entonces, estamos basándonos en justamente los 10 libros de Vitruvio. Y Mira, sí, yo no de sabía. ahí estamos arrancando para toda esta investigación. Entonces, Yo la ñoña, perdón. principalmente es conocer la opinión de arquitectos profesionales de diferentes ámbitos, de práctica y de teoría, qué piensan de estas mismas y qué tan de la mano van. Pues yo creo que tienen, o sea, como te digo, tienen que ir súper de la mano, ¿no? O Ujú. sea, por ejemplo, eh, no sé, o sea, tendríamos que hablar ya como más de otras cosas, pero por ejemplo, Calatrava
sea, se basa en la escultura, no sé, Gaudí se basa en la naturaleza. Si te vas a ejemplos mexicanos, pues está eh, Luis Barragán, nuestro único premio Pritzker, que ni siquiera es arquitecto, por cierto. Pero velo, o sea, su nivel de análisis y él leía muchísimo y algo que hacía era que, digo, si en algún momento lo vas a ver, él se sentaba en su casa enfrente del lugar a donde él quisiera ver y a cómo funcionaba la luz, por ejemplo, ¿no? Ujú. Eso venía, o sea, estudió teoría del color, estudió teoría de la arquitectura, estudió, es más, o sea, él empieza todo este desarrollo a partir de las haciendas que hay en el estado de Jalisco. Entonces, ves que él siempre utiliza como colores muy mexicanos. O sea, Sí, sí, sí. el rosa mexicano, no se llama rosa mexicano, pero Pero ya es rosa el rosa mexicano. mexicano que nosotros conocemos. eh, cuando la luz lo o sea, le hace reflexión, Ujú. cambia el color. Entonces, él se sentaba nada más a ver cómo hacía la reflexión de la luz para ver cómo lo iba a poder, o sea, cómo impactaba en los espacios, ¿no? Pero tiene un buen que no veo a Vitruvio, pero, o sea, justamente el hombre de Vitruvio, Sí. pues te da justamente las medidas que tendrían que ser eh, las medidas perfectas, ¿no? Claro. Y si te das cuenta, todo está así. Y también si haces, o sea, déjame pensar que otras cosas. Se me acaba de ir el nombre. ¿De dónde viene Pi? Eh, ahorita me acuerdo. El caracol áureo. O sea, se me acaba de ir el nombre. Ahorita me acuerdo. Ahorita me acuerdo, deja que venga la idea. Sí. Es que te digo que ya de arquitectura casi, o sea, sí hago cosas, pero, o sea, me todo enfocando más en el diseño macro, que eso también está padre, en algún momento lo vas a ver, ¿no? Ujú. O sea, el desarrollo de las ciudades también tiene una razón y también tendrás que ver la teoría de eso, porque si bien nosotros planeamos ciudades, quien lo edifica es el arquitecto, ¿no? O mejor dicho, el urbanista planea la ciudad, pero el arquitecto es el que edifica. Entonces también tienes que ver como todo lo que conlleva hacer el diseño de un espacio, ¿no? Tiene que ser habitable, tiene que ser asequible, bueno, tiene muchísimas cosas, ¿no? Eh, acuérdate que pues, o sea, Vitruvio veía como la naturaleza, la razón, la utilidad, eh, la belleza, en algún punto también se veía como la innovación. Eh, ah, ¿Qué otra cosa? Déjame pensar qué más podríamos decir. Pues sí, o sea, justamente el hombre de Vitruvio te da las medidas, pero también te da las medidas para que no es que sea completamente perfecto, sino que también sea un espacio para que la gente lo pueda utilizar, ¿no? Más adelante vas a ver medidas antropométricas y pues obviamente el espacio, o sea, está diseñado con ciertas medidas para que la gente tenga condiciones de habitabilidad, ¿no? O sea, de que tú tengas un espacio para poder desarrollarte de la manera correcta, ¿no? Es como, no sé si te han tocado los baños me estoy extendiendo mucho, creo. Los baños de algunos lugares que son súper chiquitos, ¿no? Y no te puedes sentar, no te puedes mover, no puedes hacer nada. Entonces, todo eso, pues también, o sea, quien lo hizo no le dio las medidas antropométricas. Y las medidas antropométricas vienen de un estudio que alguien hizo justamente de arquitectura, ¿no? Entonces, sí es súper importante y lo tienes que llevar de la mano porque, aparte, supongo que llevas materias como de historia de la arquitectura, ¿no? Sí, justamente, Esta es una de esas, supongo. Ajá, ya que nos estamos concentrando en, bueno, como te había dicho, de Vitruvio, y Ujú. esta idea que Sí, mantienes sí. de la todología, que no es como una todología, pero la estamos viendo desde
el escrito de Cicerón de Oficis, en donde menciona, bueno, va catalogando como los oficios humanos. Entonces, partiendo de ahí, menciona que el que hace de arquitectura, porque no eran arquitectos, era el que hace arquitectura, se relaciona con muchas más entornos y no debe caer en la... Bueno, ya se explica ahí más de que no debe caer en la mediocridad y todo eso, pero básicamente en eso está enfocado la investigación. Pero no estoy pendiente. Pues digo, ahí tienes que ver, ¿no? O sea, es impresionante que después de cuántos siglos sigamos ocupando a Vitruvio, ¿no? O sea, su nivel de análisis y o sea, porque lo seguimos ocupando en todo lo que hacemos, ¿no? Los arquitectos. O sea, el tema de la proporción, pues te decía lo de la proporción perfecta, porque es la proporción áurea, ya me acordé, es la proporción áurea. Todo está justamente, o sea, o él hacía la proporción, porque de verdad, o sea, la proporción áurea es perfecta. O sea, no sé si la has dibujado, y si no, seguramente no, te van a dejar sí. dibujar. Pero es perfecta. Entonces también, o sea, él manejaba simetría, proporciones, porque también, ¿no? O sea, ya sí te va a tocar, supongo que investigar un poquito más, pero, o sea, vete también a checar a León Baptista, que él también le ayudaba, y bueno, él también toda la proporción de los espacios, que en algún momento, cuando llegue el Renacimiento, pues fue un boom de pensar, de repensar, ¿no? Justamente por eso es el siglo de la luz, ¿no? O sea, de repensar la arquitectura, de repensar los espacios, pero digo, me voy a salir del tema. Checa un poquito la Catedral de Florencia. La cúpula de la Catedral de Florencia es el ejemplo o sea, justamente del qué hacemos cuando algo no es viable, ¿no? O sea, porque la Catedral de Florencia, ¿cuántos años estuvo sin tener techo? Sí, de la cúpula del medio. No es por presumir, pero estuve ahí. Me dijeron la historia. Ya estuve ahí. Sí, ya estuve ahí. Entonces, lo del medio huevo. Digo, los que hemos estado ahí lo hemos visto. O sea, dices, impresionante, ¿no? Bueno, no me estás grabando. Pero sí, no importa. Te recomiendo que veas Los Medici en algún momento, la serie. Tiene sus cosas, pero... O Google It. Al rato te paso un video que nada más habla justamente de la cúpula. Uh-huh. Y si no hubiera sido por Los Medici que patrocinaron eso, no hubieran podido hacerlo. Jamás. Pero, o sea, si te das cuenta, toda la arquitectura en Italia, pues justamente pues fue el boom del Renacimiento, es una arquitectura que está muy simétrica. Uh-huh. Pero normalmente estamos muy enfocados a ver la arquitectura nada más de Europa, porque pues todo es eurocéntrico, ¿no? Pero pues también, o sea, porque de ahí emana ahorita lo que estás viendo, pero ya después supongo que vas a ver la arquitectura prehispánica y bueno, esa es otra cosa, ¿no? Sí. O sea, el diseño desde el partido arquitectónico hasta ya o bueno, desde el conjunto, mejor dicho, desde el conjunto hasta el partido arquitectónico y ya la elevación, digamos, o sea, todo tenía una razón de ser casi igual que estas de Vitruvio, ¿no? O sea, por ejemplo, Teotihuacán tiene toda una cosmogonía, pero está tan pensada que dices, o sea, es impresionante cómo ellos, o sea, hicieron todo el cuerpo humano en la calzada de los muertos, ¿no? Y después, cada uno de los espacios lo fueron replicando. Eso está impresionante. Sí, no, el cómo ya lo visualizaban era increíble. Pero bueno, te digo, me salí del tema, pero, o sea, yo creo que de los 10 libros, es mucho, sé que es mucho, pero pues sí, o sea, porque son 10 libros, o sea, normalmente siempre hay como un resumen. Yo, o sea, creo que es algo básico lo que tienes que saber de esos. Tómale con bastante importancia. Uh-huh. Y claro que la teoría va ligada con la práctica.
O sea, mi conclusión es eso. Claro que la teoría va ligada con la práctica, porque si no tuviéramos teoría, pues nuestra práctica sería incorrecta, ¿no? Estaríamos como a ensayo y error. Sí, claro. Y, y pues no. Bueno, pues muchas gracias por el tiempo, por la entrevista. Finalmente, si es de tu agrado, si estás de acuerdo, si pudieras enviarme alguna referencia, no sé, un currículum vitae o algún proyecto del que te sientas así como muy orgullosa. Nada más una Te referencia. digo que ahorita hago como cosas de planeación urbana Ajá. más que de arquitectura, pero pues al final también planear las ciudades tienen su chiste, ¿no? Y también ellos planearon ciudades. De hecho, Vitruvio también hizo algunas cosas ahí, de planeación. Pero ya verás después a Le Corbusier, ya verás después a los grandes del urbanismo. Pero también, ¿no? O sea, todo emana de cómo empezaron a diseñar las ciudades y después por ejemplo, en el Renacimiento justo como tuvieron que cambiar las ciudades, o sea, el diseño de la ciudad porque te tenían otra visión, o sea, hacen un cambio, ¿no? Bueno, algunas presentaciones luego te las paso para que las tengas. Pero sí, te mando mi CV si quieres, no tengo tema, pero así como de yo construir mucho, ¿no? Pero tengo, es que hago como cosas más de proyectos, como de cosas ambientales. Ajá. Eso también está muy padre, que es cosas que casi nadie hace. Algo que sí te puedo decir que sí ha sido pues mi bebé, porque yo lo hice con el dueño de jardines. Hicimos un bosque funerario, que eso es algo que casi nadie hace, ¿no? O sea, y diseñamos como todo el espacio para que la gente pudiera, o sea, no es un edificio, pero es un espacio en el que la gente, que al final es arquitectura, en el que la gente despide a su gente. Y el pensar cómo lo íbamos a hacer también no fue fácil, o sea, porque también vas y checas necesidades y ver cómo lo hago, cómo puede ser, por ejemplo, cómo puede ser menos doloroso el manejar ese proceso para las personas, que eso también es un poco, también tiene un poco de diseño, y también hicimos teoría, revisamos, o sea, claro que hicimos investigación, ¿no? Sí, Y sí, claro sí. que viene de todo lo que ya se ha hecho. No estamos encontrando el hilo negro, muy difícil, no somos Saga. Pero sí Y lo Saga estás tejiendo. tampoco lo encontró, y Saga tampoco lo encontró porque alguien más ya lo había hecho. Sí, claro. Y la geometría, y la geometría viene justamente de aquí. O sea, de la proporción áurea y de la proporción perfecta, de ahí viene Zaha Hadid. Entonces, claro que tiene que ver la teoría con la práctica. Sí, te mando la mi CV y ya. Cualquier cosa que necesites ahí me dices. Digo, si ya necesitan algo más del colegio, pues ya me avisan con tiempo para ver qué podemos hacer, ¿va? Sí, muchísimas gracias por el tiempo, muchas De gracias hecho, por la creo que el entrevista. presidente luego va el presidente del colegio luego va a algunas cosas ahí a la universidad. Si sé de algo, te aviso. Va, perfecto. Sí, yo encantado, muchísimas gracias, ¿eh? Bueno, cuídate mucho. Igualmente.